que hay personas a las que no hace falta presentar y con las que vamos a empezar la presentación del libro de Julio Scherer García, Carmen Aristegui, a la que pedimos que inicie esta. Julio Scherer, cuya ausencia de la escuela de ciencias, don Julio no es muy afecto a las multitudes, así que lo tenemos aquí presente con su propia obra y con su propio libro, y desde aquí le mando un saludo y un abrazo sobre este libro que está circulando en estos días. Julio Scherer García escribe el Calderón de Cuerpos Técnicos del Material Digital. Muchas cosas que decir al respecto. Me permito leer un pequeño texto precisamente sobre lo que he leído, sobre lo que nos trae este libro del fundador de la revista Proceso. Y bueno, pues yo quisiera empezar con un tema que me toca de refilón. Estamos a un año y días de distancia de la fecha en que el diputado Gerardo Fernández Noroña y otros legisladores portaron una agresiva manta en el Congreso de la Unión, en la que en términos coloquiales aludían a Felipe Calderón como alguien incapaz de gobernar al país por padecer problemas de alcoholismo. La exhibición de la manta provocó fuertes reacciones y se terminó por reventar la sesión en el Congreso. La escena fue cubierta, fue informada por los medios de comunicación, fue editorializada por muchos, incluida quienes lo escriben. No es este el momento para detallar o volver a hablar de lo que ocurrió en la periodista en esas fechas, pero sí cabe recordar que se perdió y se recuperó la existencia de un noticiero en apenas 15 días, un capítulo inédito en la historia de la radiodifusión mexicana. El punto de origen de esta historia fue la decisión editorial de no sumarse al coro de voces que condenaban a los legisladores que portaban la manta por pocos, impertinentes e irrespetuosos, sino de formular preguntas dirigidas a la presidencia para que respondieran si había o no un problema de esta naturaleza en quien encabeza la presidencia de la República. Se señalaba algo obvio: el estado de salud de un mandatario es, desde luego, un tema de interés público. No hubo respuesta a las preguntas específicas, lo que hubo fue una reacción autoritaria y desmesurada, un berrinche de notables proporciones, una personalidad retratada. ¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir a un país? Decía la manta que ciertamente era insolente por plantear un tema así, de esa forma, siendo tan delicado. El tema vuelve a empezar a circular el nuevo libro de don Julio Scherer, el fundador de la revista Proceso. Don Julio, el legendario periodista mexicano, ha puesto por este y otros temas su incisiva mirada en la figura de Felipe Calderón Hinojosa, el hombre que llegó en medio de escándalo y de impugnaciones a la presidencia de México en 2006. En Calderón de Cuerpo Entero, de Grijalvo, se muestran ciertos comportamientos del hombre público y algunos rasgos de personalidad inquietantes de quien hoy ejerce el más importante cargo del poder político en este país. Se retrata de diferentes maneras a quien ha dirigido a este país, un país que se encuentra en este final de un sexenio como el que estamos viviendo, con un panorama desolador en muchos de los ámbitos públicos, empezando por supuesto con el tema de la violencia y 60.000 muertos, que se dice fácil pero no están ahí. Con elementos documentales y entrevistas de largo alcance, don Julio expone algunos de los ángulos más descriptivos y descarnados de una personalidad política como la de Felipe Calderón. Conversaciones que tomaron días y horas al periodista con sus interlocutores, con las que va declarando al personaje: autoritario, ingrato, aficionado a la bebida, intolerante, como reza la frase utilizada por Proceso para anunciar en sus páginas el adelanto y el anuncio de la aparición de este
particular de Vicente Fox, colaborador cercano de Luis Fernando Colosio, Luis Correa Mena, yucateco y amigo, coordinador de campaña de Carlos Castillo Peraza, que recuerda para don Julio, entre otros, el trato indigno, injusto y merecido y mucho más que Felipe propinó a su padre político Castillo Peraza. Se puede ver también una ilustrativa e inquietante anécdota contada por Gustavo Carvajal, el expresidente del PRI, que le cuenta a Scherer una anécdota sobre unos puros que le quería regalar a Calderón, y cómo esta anécdota revela cómo su padre, don Luis Calderón, le enseñó, dice Carvajal, que le dijo Felipe, que le enseñó a odiar al PRI. Las páginas del libro recogen algunos documentos sobre asuntos ocurridos en 2006, como las transferencias de pago por el caso Pedrano o facturas por conceptos como captura de datos de simpatizantes de candidatos de Acción Nacional, entre otros. Son apenas pistas de aquello que nunca se terminó de investigar. De los testimonios recabados, los destinos resultan demoledores, entre otras cosas por el detalle y la precisión anecdótica. Con cálculo en sus palabras, anticipando tal vez un efecto deseado, Espino detalla, por ejemplo, una reunión con Calderón en un conocido restaurante de insurgentes aquí, en la capital de la República Mexicana. Un restaurante frecuentado por Felipe Calderón y sus allegados hace algunos años. No hay lugar para la duda de que el expresidente del PAN quiere dejar asentado que Calderón ha tenido de alguna manera problemas con la bebida. Nada de una reunión de horas donde beben y discuten los dos panistas. En algún punto, nada la llegada de Margarita Zavala, quien le reclama la conducta que se intuye reiterada. Y cita don Julio lo que le contestó: Felipe, te he estado buscando, no te reportes. Tu chofer me dice que no me puede decir dónde estás. Lo forcé a que me diera tu paradero y por eso estoy aquí. Ya habíamos quedado que venías a tomar. Es apenas un fragmento de varias referencias que sobre este delicado tema que debemos aprender precisamente en su dimensión, con lo que significa y el alcance que pueda tener precisamente este, que es uno de los ángulos retratados en este libro de don Julio Scherer García. Dejo hasta aquí algunas referencias al libro en donde se retrata al hoy presidente de México, pero digo también que don Julio pretende retratar el cuerpo entero o la parte del cuerpo que alcanza a retratar de Felipe Calderón, y digo también que se retrata a sí mismo don Julio, el autor. En algunas partes don Julio va revelando pedazos de su propia geografía y va contando a Calderón, pero también va contando partes de Scherer. Va contando al presidente de la República, va rescatando testimonios, entrevistas, elementos de información que nos permiten tener esto que, como diría Renzo Meyer en su artículo de Reforma de estos días, empieza a ser el inicio de los juicios precisamente a Felipe Calderón, el juicio de la historia, para decirlo en los términos que se suele hablar en esos términos, evidentemente que ya empezó. Y don Julio es de los primeros que escribe precisamente para este ejercicio. Su hijo Julio también ha aportado elementos desde la perspectiva jurídica para analizar, para colocar en perspectiva lo que sin duda va a ser un sexenio analizado de una y mil maneras, desde todos los ámbitos posibles. Desde el ámbito periodístico, don Julio Scherer aporta Calderón de cuerpo entero. Pero digo que aporta parte de este retrato de Felipe Calderón y aporta parte del retrato de don Julio Scherer, y no puedo evitar compartir con ustedes la lectura de una de estas partes. Me ha sobrecogido leer precisamente una historia contada por don Julio en este texto y contada a Manuel Espino en esas largas conversaciones de las que también hablará seguramente un momento más de Manuel. Dice don Julio, narrando estas charlas de Espino y Scherer, que la concentrada atención de Espino lo movió a continuar en parte de las narraciones que le hacía de la propia biografía de don Julio Scherer. Esta es una historia en donde don Julio narra cómo es que va muriendo su padre, y don Julio narra cómo es
dramático, donde él lo está cuidando y tiene ese filito de tentación de cerrar la llave de la vida que lo mantenía en el hospital. Dice don Julio que esta concentrada atención de Espino lo llevó a seguirle contando. Y le contó quién era Espino. Le contó que al lado de Vicente Leñero y de Enrique Maza se reunió un proceso para hablar sobre Dios y sobre la muerte. De ahí surgió una historia que guardo en uno de los cajones de mi escritorio. Esta es. Víctima de Alzheimer, mi padre padeció una larga agonía. Niño a los 70 años, se llevaba continuamente la mano derecha al sexo y sus ojos moribundos brillaban a la vista de un pastel de chocolate. Impedido para alcanzar el baño, privado por el movimiento en un sillón o en su cama de hospital, engordaba con las horas. Mi padre ganaba peso al mismo tiempo que mi madre lo perdía. Cada vez más débil, su sonrisa desaparecía en un rostro dolorosamente alterado. En la habitación que le había sido asignada a mi padre, en el segundo piso del Hospital 20 de Noviembre de Iste, mi madre, mis hermanos Hugo, mi Paz, Susana y yo nos alternábamos para velar la noche contra lo que restaba de un mundo de bohemia. Durante ese lapso permanecíamos uno a uno con los ojos en la corriente de oxígeno que fluía de enormes tanques verdes hasta sus pulmones deshechos. Padezco, escribe Julio, lo que se llama oído duro, incapacitado para escuchar la pureza cristalina del sonido. Mi padre, papi, en el lenguaje infantil, había descubierto para mí el universo inefable de la música. Habla de la música, habla de su madre, habla de los niños. Una noche, llegado mi turno de guardia, advertí con la claridad de la certeza que mi padre arrastraba a mi madre a un fin prematuro e injusto. La llevaba consigo y los enterraríamos juntos, pensé. Sin oxígeno, cortado el paso del aire puro a un organismo exhausto, mi padre debería expirar en este momento. Me puse de pie, dispuesto a desprender de su enchufe el delgado tubo que aborrecía como a un ser vivo. Unos segundos y ya me dije, descansaremos todos. Temblorosas las piernas, vencido, volví a la silla sin brazos y de respaldo recto, deliberadamente incómoda para mantener el sueño a distancia. Frente a un anciano que moría solo él y yo, le recriminaba la fuerza de su corazón. Tiempo después, hice partícipe de la pequeña historia a Vicente Leñero, a Enrique Maza y a Gabriel Sicilia. Íntimos como somos, les dije que posiblemente la educación religiosa y las dogmáticas certezas juveniles de hacía ya tantos años habían detenido mi mano en el momento decisivo. No, me dijo Vicente, mantuviste el oxígeno conectado a tu padre porque eres ateo. Javier fue terminante. La disyuntiva es clara, Dios o la nada. Me quedo con Dios. Te equivocas, Vicente, me tengo por agnóstico. No niego ni afirmo la existencia de Dios, digo simplemente no sé. Rotundo como es, Vicente repuso que en mi circunstancia él no habría vacilado en concluir por una vida ya terminada que tanto daño causaba. Consideraba que Dios, el Dios del amor y la misericordia que se había cogido desde niño, no podría haber consentido tan daño mal. La decisión quedaría en su conciencia, paradójicamente libre por voluntad divina. Pretendí conocer la razón de su creencia y la respuesta me llegó rápida. Creo por intuición y también por tradición familiar. No quedó ahí, Vicente. Llevado por la fe, agregó que vivía en Dios como una inspiración. Mirándonos, escuché palabras que no pronunció, pero sentí. Desearía esa fuerza para ti. Este es apenas un momento de los que retrata don Julio sobre sí mismo. Tan valioso es el retrato de Julio Scherer